8 de la mañana, 47 minutos, una hora menos en Galápagos. Uno de los dramas del Ecuador es el tema de la migración. Y en ese sentido queríamos esta mañana hablar con el doctor Polibio Córdoba, director de SEDATOS. Estos mismos días se han entregado datos en el país de 34.000 ecuatorianos que se han ido del Ecuador. Temas atinentes a la seguridad, temas al desempleo, familias enteras que se han movilizado, el drama del tapón de Darién, la realidad de entrar o no entrar en los Estados Unidos y vivir en qué condiciones. Desde la planificación y la investigación, ¿qué es lo que se ve en los números de la migración del Ecuador? Doctor Córdoba, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Este es un tema muy importante que queremos tratar con usted. Mucho gusto, Gonzalo, y a todo el país. Siempre es un honor estar con ustedes. Pues sí, el asunto de migración en el Ecuador, pues es un tópico de mucha importancia, mucha trascendencia, mucha preocupación. Hay que considerar que un buen número de ecuatorianos realmente están fuera del país. ¿No? Más de 2.400.000 ecuatorianos viven en diferentes países del mundo. Y es importante que la actividad, la gestión que realizan los ecuatorianos, pues no se queda solamente con ellos, sino que también hay una participación de sus recursos hacia el país. Eh, Se tenía siempre de que alrededor de 3.000 millones de dólares eran pues, los envíos de los ecuatorianos hacia su país para apoyar especialmente a sus familiares, a sus actividades de quienes están pues lejos para apoyar justamente a sus familias en el país. Pero estos de 3.000 ha subido a 3.500, 4.000, 4.500, 5.300 y se estima de que incluso el año 2023 terminaría con más de 5.500 dólares de envíos de ecuatorianos al exterior. Si vivimos un Es poco de las algo remesas que, también, es una fuente de recursos no, extraordinaria. es Ah, una fuente de recursos extraordinaria porque resulta que no es un envío para pagarlo, para devolverlo. Es una fuente de recursos que es para producir, dinamiza la economía. para aumentar a las economías en general. Claro que se entiende de que deben ser debidamente utilizadas, pero en este punto que es muy importante que estamos tratando, debe tomarse en cuenta que este envío de 5.500 dólares debe también ser colaborado, apoyado por la empresa privada y por la empresa pública para que sea un recurso que se multiplique, porque primero va a mejorar la situación de empleo de muchas gentes, de muchas personas que no tienen trabajo. Más aún, digamos, es una colaboración mucho más grande, incluso en algunos sectores. Entonces, si es que hay una opción de poder participar en el uso de estos recursos a través de la empresa pública, de la empresa privada, entonces se va a multiplicar esa gestión. Ahora, quisiera saber Esa desde la razón, perspectiva de la investigación que ustedes han hecho durante años, ¿cuáles han sido las causas profundas de la migración? Hemos tenido flujos migratorios, una época a sí, California, Nueva York, se ha dicho muchas veces, entre ironía y verdad, que es la tercera ciudad en número de habitantes del Ecuador. así es, Hemos así es, tenido los flujos migratorios en la época de la crisis económica, Europa, ¿no es cierto? sí, Básicamente así es. Italia, España. Chile fue otro foco de atención migratoria de especialistas de medicina. ¿Cuáles han sido las grandes causas, las causas profundas de los flujos migratorios ecuatorianos, Es, Polivio? es interesante este aspecto que estamos tratando en este momento, porque en una reunión que tuve la semana pasada en un foro analizando justamente esto, alguien dijo, pero no se puede entender de que sea la inseguridad la causa, más bien la que empuje a los ecuatorianos a que se vayan. Porque de Guayaquil no es lo que se van la mayor parte de los migrantes, porque en Guayaquil es donde está la inseguridad. Sin embargo, los que tienen deseo de irse
es de alrededor de un 34%, ¿no? Y si vamos a Quito, Quito se dice, bueno, es una ciudad que tiene mayor seguridad, pero la migración es el 54% de todos los que desean salir se van desde Quito. Del total de la sierra, un 51%, en cambio del total de la costa, un 34%. Entonces, ¿cuál es la razón para la salida de los Mm. migrantes? Es, son los problemas económicos, O sea, la falta de porque empleo, por ejemplo. no tienen en el país una seguridad de empleo. 57% de las razones por las cuales los ecuatorianos quieren emigrar son los problemas económicos y la inseguridad, lógicamente, es un 30%. Ahora, si a la inseguridad se suma la violencia, ¿no? Entonces ahí sí tenemos un Bueno, 38%. de Pero hecho, reportajes de televisión que no son investigaciones estadísticas, pero hace unos meses hablaban de gente que se iba, digo, no, yo cierro el almacén, me voy con toda mi familia porque entre la inseguridad, la extorsión, que es esto de las vacunas, y la falta de empleo y una economía del vecindario que no da, la gente prefería incluso arriesgar ese paso tremendo por el tapón de Darién. esta es una gran oportunidad también para decir a la población, y con eso pues los medios de comunicación para nosotros son realmente importantísimos, que esto que estoy hablando en este momento es una versión de la consulta directa a la población. Es una consulta hecha a 2.412 personas en sus domicilios, en 34 ciudades, sierra, costa, Amazonía, áreas urbanas y rurales. Entonces, vale la pena que se considere lo que es la opinión pública. Uh Si -huh. al problema económico, 57% de razón, dice por la falta de empleo, tenemos que prácticamente un 59%. Y aparte de los estudios, 1.9, más del 60% de los ecuatorianos migran por cuestiones económicas, por lo que es la falta de empleo y también por los estudios. Ahora, ha Y sido un cíclico, ¿no? 1% Hemos tenido porque tenemos flujos. gente trabajando allá afuera. Hemos tenido flujos, fíjese, hace los años 50, 60 del siglo pasado, eh, grupos de Azuay y Han Cañar que aumentado, se pero fueron. ahora, ¿y dónde se van? ¿Dónde van los Sí, ecuatorianos? Sobre todo a Estados Unidos. o sea, buscan ir. 55% van a Estados Unidos, el 19.3% a España, a Italia un 3%, a otros países de Europa un 4.5% y hay 1.6% que también van a Rusia, a Canadá 4.7% y a Chile también un 3%. Entonces, Uh -huh. la principal meta son los Estados Unidos. Y hay una situación muy dura porque muchos de los que salen tienen que pasar situaciones tremendamente difíciles para llegar a los Estados Unidos. Esto, desde luego, es algo pues que se está observando que hay apoyo de alguna manera de también, bueno, de México lo hace y de Estados Unidos para que lleguen. Entonces, pues, sí es interesante de que este asunto de migración sea considerado y sobre todo también los envíos desde el exterior acá. ¿Qué le parece? 5.000, casi 5.500 millones de dólares. Que Claro. sea una fuente para aumentar el empleo acá, eso debe ser Fuente considerado. fundamental. Tendremos que en otra oportunidad, y como vamos a estar hablando todos estos días de la consulta popular, profundizar sobre eso, pero por ahora quería preguntarle el origen histórico de las consultas populares. ¿Cuál fue la primera consulta que realmente hubo en el Ecuador simplemente para punto de partida? Y ojalá en una próxima oportunidad, la siguiente semana, hablemos ya más in extenso de las consultas y de lo que ha Hablemos dejado. de consulta popular porque es un punto que vale la pena también analizarlo. ¿Qué considera la gente? ¿Cómo ve la consulta popular? ¿Hasta qué punto Claro. hay conocimiento o no de lo que se va a preguntar? Son 11 preguntas, como usted, quien conoce, pues tanto de referéndum como también de la consulta popular, que prácticamente, y si aquí veo el dato de la semana pasada, de quienes conocen el contenido de la consulta popular es tan bajo,
es un peligro incluso del resultado que puede observarse, porque, porque saben, ¿no? El 33% sabe qué es lo que se le va a preguntar. Digamos de alguna Mm, manera, más bien 33% sabe que va a ser el del 21 de abril. El 37% sabe que es en abril, pero algunos dijeron no, no el 21, dijeron otra fecha. Y ya. luego sobre el contenido, solamente un 10%, 10, dice que tiene más o menos un conocimiento de qué se trata. El 10% dice que sabe, un 15% más o menos, pero el Ya. 75% está con desconocimiento de qué es lo que se le va a Bolivio, preguntar. dejemos eso para una próxima ocasión, pero Perfecto. simplemente apúntenos Solamente, cuál fue la solamente primera no quiero consulta dejar popular que hubo históricamente en el Ecuador, para eso, no cerrar. quiero dejar pasar eso. La primera consulta popular fue planteada y convocada por el presidente Gabriel García Moreno en el año 1865. ¿Con qué Fíjense. fin? Y con una respuesta de aprobación de más del 95, más del ¿Y qué 92%. preguntó el presidente García Estaba, Moreno? era con el objeto de que se vuelva, pues, la constitución que estaba planteando que sea aprobada. Claro que la constitución no tuvo mucho tiempo porque fue en poco tiempo El tuvo que asesinato. cambiar. Después de eso, la segunda consulta popular se hizo el 16 de enero de Claro. 1978 y fue la primera exit poll, fíjese, Gonzalo, que hizo Sedatos en Bueno, enero de 1978. Habían dos opciones de constitución, la del 45 reformada y la y una nueva. nueva constitución. Ganó la Bueno, nueva constitución. A las 5 de la tarde, nosotros entregamos los resultados de esa exit poll, nada menos que al señor Galo Plaza Lazo, que era el presidente del Tribunal del Referéndum. bueno, La estos primera. temas los iremos ampliando en un próximo Perfecto. diálogo. Me parece muy interesante. Vamos a pulsar eso, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad para conversar también de eso. Gracias al doctor Polibio Córdoba, principal de Sedatos, por estar con nosotros. Vamos a la información deportiva. Con todo gusto. Gracias. Buen día.